Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Bien, quisiera resaltar simplemente 5 aspectos sobre esta reflexión que nos regala el Papa y vamos a ir haciendo este recorrido precisamente desde lo que significa las tentaciones en el desierto y nosotros como cristianos, como creyentes, cómo debemos afrontar las diversas situaciones en nuestra vida. En primer lugar, dice el Papa que cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, allí en Egipto, ¿qué estaba viviendo? Estaba viviendo la esclavitud. Repítanme esa palabra, ¿qué estaba viviendo? Pero el pueblo de Israel, con la mano poderosa de Dios y su brazo extendido, fue liberado del poder de los egipcios. Y el pueblo de Israel liberado transitó por el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Y transitó por el desierto hasta llegar a una tierra prometida que emanaba leche y miel. El pueblo de Israel caminaba en el desierto. Ese pueblo de Israel en el desierto vivió una experiencia del encuentro con Dios. Pero en no pocas oportunidades se alejó del amor de Dios. Y el pueblo añoraba la cebolla, los rábanos, los pepinos, los sapos de Egipto. El pueblo empezó a mirar esas cosas. Y el pueblo se rebeló. Y cuando el pueblo se rebelaba, caía luego en la idolatría. Repitan esas expresiones que caían. Entonces el Papa dice que la llamada a la libertad se convierte en una llamada vigorosa. Y esa llamada vigorosa implica una ruptura con el pasado. ¿Qué le costó a Israel? Le costó renunciar a qué? A su pasado. Le costó renunciar a su pasado. ¿Qué le cuesta a los seres humanos hoy? ¿Qué nos cuesta? Renunciar al pasado. Hagan ustedes una revisión de la vida y piensen
Cuando hemos tratado de cambiar muchas cosas en nuestra existencia, nos hemos sumergido como por el camino del desierto, es decir, un camino de purificación. Pero como el pueblo de Israel, también hemos tenido la tentación de querer volver a nuestras esclavitudes. Por eso hay un dicho que dice, y es muy fuerte, que también está en la Biblia, que el perro vuelve a su vómito. Los seres humanos tenemos esa tendencia. San Pablo dice que los seres humanos tenemos la tendencia a la concupiscencia. Hemos salido de muchas esclavitudes y queremos volver a ellas. Nos sentimos libres y queremos volver a ser esclavos. Eso es muy extraño, pero es así. Terminamos navegando los rábanos, los pepinos, los ajos de Egipto, aunque no nos guste, pero nos terminamos navegando. Porque el pueblo de Israel, en el desierto, le reclamaba a Dios. Es que usted nos hizo salir de Egipto y ahora estamos aguantando hambre. Y allá en cambio comíamos hasta el carros en las orillas del origen. Y el Señor les enviaba el maná. Esa experiencia de libertad, esa experiencia de purificación es la que estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de gracia, podríamos decir, miren, la Cuaresma es la experiencia del desierto, como dice el profeta Oseas, es la experiencia del desierto, el lugar del primer amor. Oigan, es una expresión, el lugar del primer amor. Porque el desierto es el lugar de las luchas, de las batallas, pero también es el lugar de los amores. El desierto es un lugar inhóspito. Si en el desierto no hay un oasis, pues uno puede comer de calor. Pero cuando se trazó a través del desierto, el pueblo de Israel, por ejemplo, que hizo esa transhumania, sabía que este era el lugar de luchas y también de amores y de desamores. Entiéndelo de esta manera. ¿Por qué de lucha? El Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar dice que el Espíritu fue llevado a Jesús al desierto y allá en el desierto fue tentado por el diablo. Allí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno permanente. Y el desierto es el lugar de los amores por lo siguiente. Porque el desierto también es lugar de intimidad con Dios. Allá se libra una batalla, pero también en el desierto hay la experiencia de la intimidad con Dios. Con algo muy especial, el pueblo que camina por el desierto va a caminar 40 años para llegar a una tierra prometida que emana leche y miel. Nosotros, nuevo pueblo de Israel, la iglesia, ya no necesitamos ir hasta Canaán, ir hasta el lugar que va a manar leche y miel, sino que al vivir la experiencia de la Cuaresma como una experiencia del desierto, vamos a entrar en sintonía con Dios, vamos a vivir una intimidad profunda con Dios, y en esa intimidad, como el hijo pródigo, vamos hacia la casa del Padre. Por eso, cuando Jesús le recuerda a sus contemporáneos que Él será levantado, como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Jesús está recordando a sus contemporáneos. Seré levantado. ¿Quién será levantado? El enviado de Dios. Repitan eso. ¿Quién será levantado? Y ese que ha sido levantado hace una promesa: la vida eterna. Seré levantado y atraeré a todos a sí. El lugar del primer amor. El segundo aspecto que quiero destacar del mensaje del Papa con esta frase: el éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino astral. Dice el Papa que el primer paso es precisamente querer ver la realidad. ¿Saben? Dios le decía al pueblo: sí, conozco tus sufrimientos. Dios nos conoce, como dice el salmista, cuando vamos de pie, cuando estamos acostados o levantados. El Señor nos conoce, sabe lo que hay en cada corazón, en cada alma. Y por eso tiene sentido decir, Papa, que en nuestra vida, en nuestro viaje por este mundo, seamos capaces de
ya la misma pregunta que nos haría Dios hoy: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y me parece una pregunta fundamental porque en una institución como la Iglesia podemos obviar esa pregunta. Pensamos que tal vez esa pregunta no es importante. ¿Y dónde están los hermanos? Bien, ya nos sumergimos en el desierto. Estamos en un camino de purificación. A nivel personal, ahora empiezo a revisar mi vida y viene una pregunta: ¿y dónde están los hermanos? Porque el camino no lo podemos hacer solos. Porque el camino se hace en comunidad. Y se hace caminando juntos. Por eso tiene sentido que el Papa Francisco haya convocado a un sínodo mundial lo mismo: el caminar juntos para construir una iglesia renovada de la vida. Para eso queremos caminar juntos. Porque aunque cada uno construye su propio camino de salvación, también construimos ese camino en comunidad. En comunidad. El Centro de Servicio de la Diócesis, que alberga a muchos de ustedes en distintas instancias diocesanas, pues debería ser una familia. Tiene muchas familias, porque cada uno es un mundo, cada uno de nosotros es un mundo, cada uno. Con luces y con sombras, con cosas buenas y con cosas menos buenas. Pero si estamos en este desierto y queremos vivir una intimidad profunda por Dios y nos hacen esa pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Podríamos hacernos una primera pregunta: ¿y dónde estás tú? ¿En qué estás? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? De ahí la necesidad de aprender a vivir en comunidad. Y aprender a vivir en comunidad implica aceptar que al lado mío hay personas maravillosas. Ninguno de ustedes puede sentir, ninguno de ustedes, que en la diócesis hay unos que no trabajan y otros sí. Porque cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando usted todo el tiempo está señalando y está mirando al otro y está condenando: es que ese otro no trabaja, ese no hace, y empieza incluso a hablar mal de sus compañeros de trabajo, usted debe construir esta desprecio. Y si hay algo horrible en la vida, es querer ocupar un cargo o una posición tratando de echarle el tierra al otro y de certificar mi vida. ¿Dónde está tu hermano? Esa fue la pregunta que le hizo el Señor a quién. A Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y la primera pregunta: ¿dónde estás? Entonces vamos a pensar en esas dos preguntas. ¿Dónde estás? Libro de Génesis. Adán y Eva en el paraíso. ¿Dónde estás? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dice: ¿y quién te informó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y empiezan las justificaciones: la mujer que me dio como compañera me dio del fruto y comí. Y la mujer que dijo: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó. Hay una cantidad de signos muy interesantes. Hermanos, en el Antiguo Testamento, estar desnudos significa no tener a Dios en el corazón. ¿Cómo estaban Adán y Eva en el paraíso? ¿Cómo estaban? ¿Desnudos o vestidos de llaga? Desnudos. ¿Sentían vergüenza uno del otro? No sentían vergüenza. Cuando cometen el pecado, Adán y Eva, ¿cómo llaman pecado que ellos cometieron? Sí, pero ¿cómo se llama el pecado? ¿Qué pecado fue? La soberbia, la ibris, la soberbia es el pecado de la vida. El que soberbio desobedece, pero es la soberbia. Bien sabe Dios, dice la serpiente, que si comen del árbol prohibido, ustedes serán más que Dios, o como Él. Es la soberbia. No es un pecado de tipo sexual. Es la soberbia, la ibris, la soberbia.
Entonces, después que han cometido el pecado, que Adán comió del árbol prohibido, ellos siguen desnudos. Pero ¿qué hace Adán? ¿Qué es lo que hace Adán según la escena del Génesis? Se esconde. Oigan esa palabra. ¿Qué hace Adán? Se esconde. Oí tu voz en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y cuántos de nosotros tendría que decir que se le esconde a Dios? ¿Cuántos de nosotros, aún trabajando en la iglesia, tendríamos que decir, yo no siento a Dios en mi vida? O más aún, y grave todavía, yo tenía a Dios en mi corazón, pero no lo tengo por los escándalos, por el testimonio nuestro como sacerdotes o de otros compañeros laicos. Entonces, esta pregunta sigue siendo vigente: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y luego la pregunta: ¿y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Aquí hay una cosa muy interesante, porque si ustedes leen bien el Antiguo Testamento y el libro del Génesis, cuando Caín le presenta la ofrenda a Yahvé, es lo mismo que hace Abel, dice textualmente lo siguiente: Abel le presentaba la ofrenda a Yahvé y Yahvé la recibía con complacencia, la recibía con agrado. Y lo mismo hacía Caín. Caín también, siendo malo y teniendo ideas perversas en su corazón y en su mente, igual presentaba la misma ofrenda a Yahvé, pero Yahvé la recibía con beneplácito. ¿Eso qué significa? Que nosotros, si tenemos una mente pervertida, un corazón saturado de divisiones, de conflictos, y le presentamos la ofrenda a Yahvé, seguro el Señor la recibe, pero no va a tener que agrado ni complacencia. Puede ir uno a las misas que quiera, puede ir a muchas cosas, pero la complacencia de Dios no te queda. Por eso, queridos hermanos, cuando el Papa nos habla de esta libertad, nos habla de esta construcción de un camino en comunidad, yo pienso en la diócesis, y concretamente pienso en ustedes. No miremos a los demás por encima del hombro. No se dejen llevar por la crítica, por el señalamiento, por la calumnia, por los juicios de valor. Valoren a sus compañeros de trabajo. ¿Sí? O creerlos de mejor familia. Nosotros somos de mejor familia que los de allí, que los de allá, los de allá. Creo que tendríamos que empezar a revisar nuestra vida. Por eso el Papa dice: la cuaresma es el lugar de los amores. ¿Para qué? Para revisar nuestra vida. Le agregamos un segundo aspecto: para revisar nuestra vida. Tercer aspecto que quiero destacar, y que tiene que ver con el relato del Éxodo. El pueblo de Israel vivió momentos muy complejos, porque habiendo salido de Egipto, luego habiendo construido un camino, también vivió el Éxodo, vivió la deportación a Babilonia, tuvo que enfrentar la destrucción del templo, tuvo que enfrentarse a la destrucción de sus reinados, a la aniquilación de los reyes, y se quedó sin piedad. Miren, dice el Papa: es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo vive. ¿Por qué? Porque si ustedes se ven todo el Éxodo, el faraón destruye incluso los sueños de los israelitas. Pero es el Señor el que actúa. Es el Señor el que actúa. Y es el Señor el que a través de Moisés y de Aarón permite luego la salida de Egipto y que puedan huir de la presencia del faraón. Es el Señor el que nos da todo eso. Preguntémonos hoy, pensando en nuestra vida, pensando en nuestros hermanos, y cuál es el punto nuevo que yo quiero construir para mí, para mi familia, para mi entorno. ¿Cuál es el punto nuevo? ¿Cuáles son los sueños que hoy tengo en mi vida? Si hoy realmente me siento feliz, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace infeliz? ¿Qué estoy construyendo en mi vida? ¿Qué estoy construyendo en mi vida? Cuando en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, los sacerdotes sacrificaban los corderos, pero
había el sacrificio de los corderos. Había un cordero que dejaba vivo, pero había un cordero que sacrificaba. Y ese cordero que dejaba vivo era enviado al desierto. Entonces el sacerdote, en la celebración de ese sacrificio, colocaba la mano sobre la cabeza del cordero. Era un chivo que lo llamaban el chivo expiatorio. Entonces el sacerdote colocaba la mano sobre el cordero para significar que los pecados del pueblo estaban ahí y quedaban en el cordero. Y el cordero, a este cordero no lo mataban. ¿A dónde lo mataban? Al desierto. ¿Y qué pasaba en el desierto con el cordero? Se extraviaba y finalmente se moría. Ahora ya entienden ustedes todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento, los sacrificios de la antigua ley y lo que va a suceder ahora con el misterio pascual de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya el sacerdote no necesita poner su mano sobre el Cordero y enviar el Cordero al desierto, sino que el sacerdote necesita celebrar la Eucaristía y decirnos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de la antigua alianza eran sacrificios cruentos. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio cruento. ¿Qué significa cruento? Con derramamiento de sangre. El sacrificio que celebramos en la Eucaristía se llama un sacrificio incruento, porque allí lo que se hace es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero no hay derramamiento de sangre. Y sin embargo se actualiza el misterio pascual de Cristo. Queridos hermanos, yo les digo a ustedes una cosa muy importante. Los cristianos no hemos sabido valorar el sacramento de la Eucaristía. Porque eso que les estoy diciendo solo sucede en la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la madre que custodia además los sacramentos instituidos por Cristo. Es una maravilla. Cuando ustedes van a la Eucaristía y van a una celebración aquí, o en Roma, o en Fiji, o en la China, la Eucaristía es igual en todas partes. Es igual en todas partes. Usted ni siquiera necesitaría que en las Eucaristías se hicieran jornadas de alabanza. Eso existe más en América Latina. Ustedes van a Roma y en Roma las Eucaristías son así solemnes. Es que son muy sosas. No, es que la Eucaristía no necesita más. Porque la Eucaristía no es para entretener, la Eucaristía es para vivir un misterio. Y nosotros, en eso, me da culpa muy grande. A veces nos hemos preocupado más por entretener a los fieles. Metamos unos títeres para que los niños no se nos aburran. Y entonces el niño crece pensando que la misa tiene una parte después de la homilía, o antes de la homilía, o en vez de la homilía, que es con títeres. Entonces desfasamos todo un misterio. Ese misterio no necesitaría de más. Si ustedes comprendieran esto que les estoy diciendo, uno ir a la Eucaristía y saber que en ese pedacito de hostia está Jesucristo completo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que luego, por las palabras de institución del sacerdote, por más pecador que sea ese sacerdote, por más pecador que sea, por las palabras de institución, se hace presente Cristo realmente. Por más pecador que sea, porque es muy importante que ustedes se den cuenta de una cosa, que la gracia de Dios actúa ex opere operantis, o actúa ex opere operator. ¿Eso qué significa? Que la gracia de Dios actúa también con la santidad del sacerdote. Si el sacerdote es santo, bienvenida a esa santidad, porque la gracia será un aroma que se expande y maravillosamente en el pueblo. Pero si el sacerdote que actúa en la persona de Cristo está en pecado mortal, aún la gracia en ustedes los fieles actúa de manera misteriosa al margen de la santidad del sacerdote. Y esa es una riqueza que la Iglesia nos entrega para celebrar los sacramentos. Por eso yo los animo, cuando ustedes vayan a la Eucaristía y de pronto digan: ay, yo no quiero estar en esa misa, cierre los ojos, ore por este sacerdote que hay ahí, ore por su familia, por su comunidad y ofrézcanle al Señor
muchas veces el sacrificio de estar ahí, Señor, aquí voy a estar. Y las gracias vendrán para usted y su familia, al margen de qué? De la santidad del sacerdote, del obispo, que celebre. Eso, si lo entendemos, podemos comprender mejor el misterio del Santísimo Sacramento del altar. Yo les estoy agregando algunos aspectos a este mensaje. No me estoy quedando con el mensaje del Papa, sino que a partir del mensaje, pues les voy compartiendo todas estas vivencias personales que pueden ayudarnos a entender cómo se construye esta cuaresma. El cuarto aspecto que quiero destacar: Dios no se cansa con nosotros. Dios no se cansa con nosotros. Yo seré para ellos como un padre, ustedes serán para mí como un hijo. La lectura primera hoy de la liturgia que nos regala la Iglesia es del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue un profeta interesante que profetizó en el siglo VI antes de Cristo, y se dice que pertenecía a la casta sacerdotal. Cuando uno se lee el libro del profeta Ezequiel, lo invito para que lo lean, es una maravilla. Tiene a lo largo de los capítulos 4 visiones. 4 visiones. La primera visión es una de una tempestad en medio del fuego y de la luz, y ahí en medio aparece un hombre que está en medio de la claridad de la luz. Es una visión hermosísima. Luego hay una segunda visión en donde prácticamente tiene que ver con el pueblo, la realidad que está viviendo el pueblo y todo lo que el pueblo tiene que vivir después con la deportación. Toda esa experiencia la plantea en una visión maravillosa, revestida de un ropaje literario impresionante. Y hay una tercera visión que es muy linda, que es la de los huesos secos que recobran la vida. Y cuando esos huesos secos recobran la vida, eso significa la resurrección del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que ha sido deportado, y Ezequiel había sido deportado en la primera parte del grupo que había salido, ahora puede regresar y empezar un camino de reconstrucción. El pueblo de Israel vive la resurrección. Y una cuarta visión, que es la visión de un templo nuevo. Algunos dicen que ya como que se hablaba de la destrucción total de ese templo de Jerusalén, que ya había pasado por destrucciones previas, anteriores y momentos muy complejos, y ahora en esta visión Ezequiel plantea la renovación del templo, que en el fondo es la renovación del pueblo de Israel. Y cuando hoy leemos al profeta Ezequiel, ahí en esa lectura Ezequiel plantea un encuentro de Dios con el pueblo, en el pueblo es escogido por Dios, y allí se establece y se renueva una alianza de amor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y cuando decimos que Dios no se cansa de nosotros, es que es muy simple. Dios nos tiene paciencia. Nosotros no le tenemos paciencia a Dios. Usted le pide al Señor un milagro y quiere que se vaya allá. Usted no tiene empleo y se va de rodillas todos los días delante del Santísimo, pensando que el Señor Jesús tiene una bolsa de empleo, y hasta la hora de día la ponía debajo del Santísimo. Y cuando tiene empleo, ya no lo. A veces buscamos a Dios como si fuera un cajero automático, o lo buscamos como si fuera un bombero, un apagaincendios. Y no nos damos cuenta que a veces el Señor nos envía siempre los instrumentos para que podamos salvarnos de nuestras propias tempestades y naufragios. Eso es una historia de un hombre que iba en el mar, se naufragó y logró nadar, pero por allá le encontró una casetica un poquito alta, entonces se subió a lo alto de la casa y empezó a pedirle al Señor. Y lo primero que le dio el Señor fue un barco, y él dijo: no, yo con el barco no me voy, al contrario, yo tengo una barca ahí en el mar, no me voy en el barco. Y siguió rezándole al Señor, y entonces en esa pasó un helicóptero y dice: yo le tengo miedo a los helicópteros, y no se quiso subir al helicóptero. Finalmente el Señor se murió. Y
el Señor, cuando ya había recibido a este hombre allá arriba en el cielo, pues el Señor le reclama: Señor, pero yo le pedí a usted, era un hombre de oración y de fe, le pedía que me salvara, y usted no me ayudó, le di todas las herramientas que necesitaba para salvarse, y usted no quiso aceptarlas. Eso no es verdad, ¿sabes? A veces tenemos las herramientas, los instrumentos, pero no los aprovechamos. Todo esto, hermanos, implica una lucha, como la hemos escuchado en el relato del Evangelio de San Lucas, una lucha. Hay una expresión muy linda cuando viene el momento de la transfiguración en el monte Tabor. Recuerden que Jesús está ahí con 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura en medio de ellos, y después se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo, el amado, el predilecto, y hay una palabrita: escúchenlo. Repita la palabrita: escúchenlo. ¿Cuándo se piensa en la voz que brota del cielo? Se dice que este cielo se abre para ayudarnos a entender cómo se unen el cielo y la tierra. Y para que entendamos que el que está ahí, Jesucristo, en el monte Tabor, es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, es posible una transfiguración de nuestra vida. Es posible una renovación de nuestra realidad. Pero cada uno tiene que mirarse como delante de un espejo para comprender sus debilidades y para emprender un camino, como el hijo pródigo, a la casa del Padre. Y el quinto y último aspecto, dice el Papa Francisco, es tiempo de actuar. Y en Cuaresma actuar significa detenerse. Detenerse. A mí me gusta esta palabrita porque cuando uno piensa en la Cuaresma, uno piensa en una caminata. Y en esa caminata usted tiene que aprender a detenerse. Aprender a detenerse. Porque cuando usted logra detenerse en esa caminata, como un padre grande, usted logra darse cuenta que ha hecho mal, que tengo que cambiar. Aprender del pasado, pero no quedarse en el pasado. San Juan Pablo II lo decía de esta manera: aprender a recordar con gratitud el pasado, vivir con ardor el presente y abrirnos con confianza al futuro. En estos tiempos, hermanos, el Papa nos está hablando de sinodalidad. Y al hablar de sinodalidad, el Papa nos está recordando un proceso muy interesante que pasa por el discernimiento, por la escucha y por la toma de decisiones. Por eso, las palabras del monte Tabor son reales. Este es mi hijo amado, escuchen. En el Antiguo Testamento aparece un primer mandamiento fundamental para el pueblo, el Shema. ¿Qué significa el Shema? Escucha. Escucha Israel. Y allí, en el Shema, Israel aprende algo fabuloso. El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. A Él solo lo amarás y darás cuenta. Y luego Jesús, ¿qué va a decir en el Evangelio? Sintetizando el decálogo, hay 2 mandamientos. El primero: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y hay un segundo mandamiento semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es hora de actuar, es hora de tomar decisiones. Hay que tomar decisiones muy importantes en la vida. Cuando se tienen que tomar decisiones importantes, hay que aprender que las decisiones no se pueden tomar en momentos de tempestad. Nunca se tomen ustedes decisiones en caliente, nunca. Las decisiones se toman siempre en un ambiente de qué? De serenidad. Cuando Jesús sube a la barca y se cae en pie, es ahí cuando se toma la decisión. Y aprender a tomar decisiones de la mano de Dios es fundamental, porque cuando usted las toma solo se puede equivocar y duele. Cuando usted las toma solo de la mano de Dios, ya no está solo. Está de la mano de Dios. Las decisiones, aunque pueden ser también equivocadas, duelen menos. Duelen menos, porque la parte humana siempre brillará. En síntesis, la Cuaresma, hermanos, es un camino de conversión. Es un desierto que implica purificarnos, saber de qué nos tenemos que purificar y de qué nos tenemos que arrepentir para poder vivir un camino auténticamente
renovada. Les dejo estas citas. La Cuaresma es un camino de conversión. Es un camino de conversión. Toda la vida hemos hablado de conversión personal. Todos necesitamos esa conversión. La conversión de ayer no me sirve para hoy. La conversión de hoy no me sirve para mañana. Cada día trae su propia parte. Pero en esta conversión, luego el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI insistieron en una conversión pastoral. ¿Qué implica la conversión pastoral? Abrirnos al dinamismo de la Iglesia. Y el Papa Benedicto XVI, en Evangelica Unión, en sus distintas traducciones, hoy nos habla de una conversión misionera, que implica salir. Yo siento que como Iglesia nos estamos acomodando poco a poco y desafortunadamente yo tengo que decirlo, hoy el mundo se nos está metiendo a la mentalidad de la Iglesia y muchos de nosotros estamos viviendo un momento complejo a la luz de lo que estamos celebrando, así sea el siglo, tomando decisiones con los parámetros del mundo. Y eso hace daño, porque la Iglesia lo que tiene que hacer es iluminar el mundo, no contemporizar con el mundo. Pero bueno, este es un gran desafío. Yo he querido titular este encuentro, este espacio de hoy, a los pies de Jesús. Así me he querido titular, tratando de buscar un poco la imagen de Marta y María, recuerden, hermanas de Lázaro. Cuando Jesús vino a visitarles, Marta estaba en la cocina haciendo los oficios domésticos y María estaba a los pies de Jesús escuchando a María. Y a eso nos quiere explicar hoy.